12 días de el tercer mes del año 2020. Un año difícil, un mes complicado, crítico y preocupante, tanto el mes como el año. De verdad, este mes inició sangriento, este mes inició difícil en temas financieros, difícil en temas sociales y preocupantes, por supuesto, preocupantes en temas de inseguridad. Triste y lamentable, querido Vittorio, pero los criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones del estado de Michoacán. Los criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes espacios de la geografía michoacana. Es triste y lamentable, pero es una realidad que el día de hoy los criminales, luego de que toman el control de los diferentes rincones del estado de Michoacán, hablando en particular de la geografía michoacana, pues estos controlan el tema de la venta de abarrotes, el tema de la producción agrícola, el tema de la venta de todos los productos, llámesele carne, llámesele tortillas, llámesele pollo y por supuesto también aquellos distribuidores de mercancías, refrescos, cervezas y demás fritangas de empresas en el país. Así como usted lo escucha, es el caso particular de la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, los municipios de Apatzingán, Buenavista y toda esa región. Es triste y lamentable que los productores de limón no puedan cortar su producto para venderlo en el momento que ellos quisieran, en el momento que ellos tengan necesidad o tienen necesidad. Y de verdad, porque los criminales son quienes dan la orden, quienes dan la instrucción de cuándo puede cortar su producto, a quién se lo tiene que vender y cuánto le van a pagar por su producto. Así el control de los criminales en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán. Y esto es a sabiendas del propio gobierno, tanto del municipio o los municipios, del estado y de la propia federación. ¿Y sabe qué? Nadie en lo absoluto, ni siquiera hay por allí un discurso, digámoslo en ese sentido. No hay siquiera un posicionamiento del gobierno, de ninguno de los gobiernos de los 3 niveles, querido Vittorio. De verdad, esto es preocupante porque cualquier productor que no cumpla en un determinado momento con lo que les ordenan, con lo que les instruyen los criminales, estos terminan perdiendo la vida. Si bien les va, les secuestran a uno de sus familiares, a uno de sus seres queridos, para extorsionarlos, para sacarles dinero, como usted lo escucha. Y esto es una realidad que de verdad ha llegado incluso, escuche usted, a que estos criminales controlen la venta del pollo, controlen la venta de las carnes, controlen, como se lo he dicho, querido Vittorio, el precio en el kilo de la tortilla. En la región de Tierra Caliente, allá en Apatzingán, en esa región que le estoy hablando, querido Vittorio, el kilo de tortilla es el más caro del país. Todo porque los criminales dicen a cómo se tiene que vender el kilo, ¿sí?, de este producto básico en la canasta
de los mexicanos, como usted lo escucha, querido Victorio. Tristemente, es una realidad y que incluso luego de que lo dimos a conocer, luego de que comenzaron con estas prácticas los criminales en la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, el gobierno, vuelvo a repetir, se ha hecho de oídos sordos. El gobierno ha callado. El gobierno no ha hecho en lo absoluto nada para cuando menos justificar allí que están trabajando. Sí, porque ni siquiera la Profeco se ha presentado, ha ido a esta región de Tierra Caliente a tratar de verificar, sí, claro, a tratar de verificar los precios, no de controlar, no de ver y poner orden en este sentido. Fíjese, ni siquiera eso ha hecho la Profeco en el estado de Michoacán. Y ahí está. Los habitantes son los que pagan las consecuencias. Los habitantes son los que tienen que consumir el producto y por supuesto que son a los que se les afecta en su bolsillo. Es lamentable, pero bueno, una realidad que se vive en el estado de Michoacán. Es triste y lamentable que los hechos delictivos no paren en la geografía michoacana. Le hemos dado a conocer todo lo que se registra todos los días, minuto a minuto. Lamentablemente, en estos últimos días, la noticia que ha ocupado las primeras planas de todos los medios, tanto locales, nacionales e internacionales, es la muerte del diputado local, Eric Juárez Blanquet, a manos de criminales. Esto en la capital del estado de Michoacán, en Morelia, Michoacán, cuando iba llegando a Morelia, iba llegando a la capital del estado, porque habían sido convocados para sesionar en el Congreso del estado de Michoacán. Y cuando ya estaba muy cerca, a unos metros incluso, de comenzar de ingresar a lo que es el centro histórico de la capital michoacana, querido auditorio, fue alcanzado por criminales a bordo de motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y le arrebataron la vida. Así los criminales no respetan niños, no respetan mujeres, no respetan ancianos y tampoco, como lo vemos, políticos, legisladores, como es el caso del diputado Eric Juárez Blanquet, que, repito, triste y lamentablemente fue alcanzado por las balas de los criminales. Ahí está la autoridad, el gobierno con su estrategia, desde mi muy personal punto de vista, estrategia fallida, porque los criminales lo saben, por eso ellos siempre salen exitosos en lo que hacen, en lo que realizan. Todos sus operativos, todos sus delitos, con total impunidad. Triste y lamentable. ¿Y sabe qué? Lo peor de todo, que por el tema de corrupción que impera en el estado de Michoacán, por el tema de corrupción que es, valga la geografía michoacana, la que ocupa el primer o los primeros lugares en este tema, es que estos delincuentes ocupan el primer lugar en éxito, de verdad, porque le hemos informado de funcionarios policíacos de los diferentes niveles que son aliados de los criminales, aliados de estos criminales, al grado de que incluso influyen en los diferentes lugares, en los diferentes rincones de
de la geografía michoacana, controlando habitantes de comunidades, claro, dándoles, apoyando o demás o amenazándolos, pero los utilizan en un determinado momento para retener, para detener, para frenar el avance de las fuerzas federales cuando realizan algún operativo, o de las fuerzas policíacas en general cuando realizan algún operativo para ir por un objetivo criminal. Lamentable que hemos visto cómo humillan a los elementos de las fuerzas federales, al ejército y otras corporaciones en sí, cómo les lanzan de huevos, cómo les apedrean, cómo los retienen, los desarman y los humillan, sí, de verdad, en lo general, con total impunidad. Incluso los criminales han llegado a cumplir con lo que ellos les exigen, porque lo hicieron, por ejemplo, en el municipio de La Huacana, Michoacán, cuando retienen a un grupo de militares, después de que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional había detenido a unos criminales. Les había asegurado una de las armas letales, entre otras armas, pero una de las armas más letales, de penetración de cualquier blindaje y con un alcance incluso de penetración de hasta 2 kilómetros, y me refiero a el Barrett calibre 50. Los criminales retienen, utilizando a los habitantes de por allí de la región, allá en esta región de Churumuco y La Huacana. Los retienen y los obligan, querido auditorio, a que les devuelvan las armas y a que liberen a quienes las portaban, como usted lo escucha. Es triste y lamentable. Pero además, los criminales, luego de utilizar a los habitantes de algunas regiones, de algunos pueblos, de algunas comunidades, como es el caso en particular, hablando allá por la región de Aquila, donde operan más criminales, pero 3 de los que tienen el control absoluto, como es el Toro, como es el Teto y como lo es el Marino. Se dicen ellos con sus criminales, con sus sicarios, ¿qué hacen? La hacen de guardia comunal. Así como usted lo escucha, la hacen de guardia comunal. Dice que se encargan de cuidar, garantizar la seguridad de los habitantes. Y lo digo de verdad, porque aquí, en este medio de comunicación, querido auditorio, le hemos dado voz y le seguiremos dando voz a todas aquellas personas que sean víctimas de autoridades, víctimas de elementos policíacos, víctimas de cualquier delito. Créame, de verdad, sea hombre o mujer, aquí tiene voz y esta es su casa. Jamás toleraremos injusticias, jamás estaremos del lado de la delincuencia, nunca estaremos a favor de los delitos. Y lo digo así, y lo digo con mucha tristeza, porque, te comento, hay algunos periodistas que todavía en estos tiempos operan para criminales, como son los que estoy mencionando. Y se los digo de verdad, no voy a mencionar los nombres por respeto, no voy a mencionar de quiénes estoy hablando, porque incluso hasta los hemos apoyado, y se los digo de verdad. Pero cuando estos ven por sus intereses, hasta emiten un comunicado a nombre de las comunidades indígenas náhuatl de aquella región costa, señalando incluso a este medio informativo que siempre nos hemos conducido con la verdad y que no cambiaremos, se lo digo, querido Vittorio, nuestra línea editorial, jamás, señalando a este medio de comunicación de darle voz a criminales
Y nos señalan que incluso así lo emiten en su comunicado de que le damos voz a líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, que nuestra línea es con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me da risa, pero me da más pena y tristeza que sí, periodistas se presten y hagan este tipo de difamación, porque saben y de verdad bien cuál es nuestra línea editorial. Y repito, jamás cambiaremos nuestra línea editorial. Y lo comento por lo siguiente: la reacción de estos criminales fue después de que le dimos voz a don Antíoco, profesor de profesión, don Antíoco Calvillo García, después de que le secuestran a su padre de 90 años de edad, quien lo tienen más de 2 meses ya privado de su libertad, y que, de acuerdo a la información de los propios habitantes, allí lo tienen todavía con vida, nada más lo trasladan de un lado para otro. Ese hecho, por supuesto que nosotros no lo caballaremos, y que por supuesto le vamos a dar voz las veces que sean necesarias hasta que vea a su padre con vida o como quiera que sea. Pero aquí le daremos voz a don Antíoco Calvillo García por este delito, por este, de verdad, hecho que están cometiendo, que ha cometido por allá el Toro, repito, el Teto y el propio Marino. Criminales que así lo han hecho, criminales que se andan escondiendo, que lejos de lo que están diciendo, que lo comprueben, que vayan, que se presenten ante las autoridades correspondientes y no nada más hagan los señalamientos. También le dimos voz y le seguiremos dando voz a quien también es víctima de este grupo de criminales, como es ACMI Verdía, a quienes ellos señalan, pero nada más a través de redes sociales y de voz allí, de ser un criminal. Hasta ahorita yo no tengo ningún dato, y se lo digo así, porque yo anduve incluso en los momentos difíciles, cuando el surgimiento de los autodefensas, y nunca supe de que CMI, ni a la fecha, CMI Verdía, y lo digo de verdad, tampoco quiero hablar y defenderlo, nada, pero nunca le conozco de que tenga participación con grupos criminales, porque en esos momentos, créame, o sea, le doy voz a quien sea, mientras sea víctima, pero no le vamos a dar voz a criminales para hacer allí, pues, alusión y demás a sus fechorías en un determinado momento. Nunca le daremos voz a criminales o para temas que no correspondan, pero sí a quienes son víctimas. A CMI Verdía le secuestraron a su madre, de igual manera que al padre de Antíoco Calvillo García. Y ahí lo tienen también este grupo de criminales, de acuerdo a la información de propios habitantes de la región y por supuesto confirmado también por el propio CMI Verdía. Y esos son los motivos por el cual estos criminales dicen que apoyamos la delincuencia y que nuestra línea editorial es con el cártel Jalisco Nueva Generación. Jamás tendremos una inclinación con un grupo criminal. Señalaremos todo lo que se haga mal y lo que haga cada uno de los grupos criminales, como también señalaremos, y lo hemos hecho siempre, de los mismos políticos, de los funcionarios, y aplaudiremos lo que se haga bien en todos los sentidos, pero jamás hechos delictivos. 90 grados se seguirá conduciendo, y lo vuelvo a repetir, con ética, con profesionalismo, con la veracidad que siempre nos hemos conducido, así como todo el equipo de colaboradores que conformamos esta agencia de noticias.